Doctrina de la Fe ha emitido la instrucción Donum Vitae y trata sobre el respeto de la vida humana naciente y la dignidad de la procreación. Este documento ha sido trabajado por los siguientes integrantes: Fernández Mejía Eugenio, Díaz Delgado Elizabeth, Chunga Herrera José David y Coronel Vargas Yesenia. Introducción: la investigación biomédica y la enseñanza de la Iglesia. El don de la vida es obra del Creador y Padre, que invita a tomar conciencia, esclarecer y resolver los problemas morales de la intervención artificial sobre la vida naciente y sobre los procesos procreativos. Las ciencias biológicas y médicas disponen ahora de medios terapéuticos, pero también poderes de dominio sobre la vida, que puede traer consecuencias imprevisibles, ya que se toman decisiones sobre el origen y el destino de la vida, transgrediendo el orden natural. La investigación científica y de la técnica deben estar al servicio de la vida, los valores y los derechos de la persona humana y no poner en riesgo la procreación. En este sentido, la Iglesia pone en relieve la ley divina y el amor de Dios al hombre y su sello plasmado en su imagen y semejanza, que exigen el respeto, la defensa y la promoción del hombre, su derecho a la vida y dignidad de la persona dotada de alma espiritual. La ciencia y la técnica al servicio de la persona humana. La ciencia y la técnica deben estar al servicio de la persona humana, de sus derechos inalienables y de su bien verdadero e integral, según el plan de la voluntad de Dios. Pues la ciencia sin la conciencia no conduce sino a la ruina del hombre, poniendo en peligro el destino futuro del mundo. Antropología e intervenciones biomédicas. El ser humano es corporal y espiritual y no puede ser reducido a un conjunto de tejidos, órganos y funciones, ni puede ser valorado con la misma medida que el cuerpo de los animales. La biología y la medicina deben contribuir al bien integral de la vida humana, pero ningún biólogo o médico puede pretender decidir el origen y el destino humano. El varón y la mujer están llamados a participar en el misterio de comunión personal y en la obra creadora de Dios, pues el matrimonio posee valores específicos que responden a la dignidad y a la vocación divina. Estos aspectos limitan las intervenciones artificiales sobre la procreación y el origen de la vida humana. Criterios fundamentales para el juicio moral. La vida del ser humano es un llamado a la existencia y la originalidad, y esa vida es transmitida en el matrimonio. Todo método sería formulado a la luz de esos valores. La vida humana debe propagarse de manera consciente y responsable, siguiendo las leyes sacrosantas, inmutables e inviolables de Dios. Los progresos de la técnica hacen posible una procreación sin unión sexual mediante el encuentro in vitro de células germinales extraídas previamente del varón y de la mujer, pero lo que es técnicamente posible no es moralmente admisible. Sí. Profesor, compañeros, todos tengan ustedes un cordial saludo. Mi nombre es Yesenia Coronel Vargas y hoy voy a exponer el respeto de los embriones humanos. ¿Qué respeto se debe al embrión humano en virtud a su naturaleza e identidad? El ser humano debe ser respetado desde un inicio de su existencia. Cabe hablar de un derecho a experimentar sobre embriones humanos en orden
a la investigación científica? La respuesta a estas cuestiones exige una profunda reflexión sobre la identidad y naturaleza propia. ¿Es moralmente lícito el diagnóstico prenatal? Pues el diagnóstico es lícito siempre y cuando éste sea utilizado con el consentimiento de los padres para salvaguardar la vida y la integridad del embrión. ¿Son lícitos las investigaciones terapéuticas sobre el embrión humano? Pues son lícitas siempre y cuando tenga el objetivo de curar diversas enfermedades originadas por defectos cromosómicos. ¿Cómo valorar moralmente la investigación y la experimentación sobre embriones y efectos humanos? Pues a causa de estos métodos empleados, de los efectos incluidos, existe el riesgo de la integridad física o la vida del embrión, ya que estos pueden ser detectados con alguna malformación o enfermedad y los padres tengan la intención de abortarlo, ¿no? En conclusión, el respeto de los embriones humanos es un tema crucial en la ética médica y religiosa. La experimentación y manipulación de embriones humanos vivos son ilícitas. La fecundación artificial y la manipulación genética deben ser evitadas. El respeto incondicional y la protección de la vida humana desde el primer momento de su existencia son fundamentales para garantizar la dignidad y los derechos de los seres humanos. Buenas tardes, mi nombre es José David Chon Herrera y yo voy a hablar sobre la segunda parte del documento Congregación para la Doctrina de la Fe, Instrucción, Donum Vitae, sobre el respeto de la vida humana naciente y la dignidad de la procreación. En esta segunda parte hablaremos sobre las intervenciones sobre la procreación humana. Por procreación artificial o fecundación artificial se entienden aquí los diversos procedimientos técnicos encaminados a lograr la concepción de un ser humano por una vía diversa de la unión sexual del varón con la mujer. La presente instrucción trata de la fecundación del óvulo en una probeta, fecundación in vitro, y de la inseminación artificial, mediante transferencia a las vías genitales de la mujer del esperma previamente recogido. En el punto A nos habla sobre la fecundación artificial heteróloga. Tenemos una pregunta muy importante. ¿Por qué la procreación humana debe tener lugar en el matrimonio? Ya sabemos que todo ser humano debe ser acogido siempre como un don y bendición de Dios. Sin embargo, desde el punto de vista moral, solo es verdaderamente responsable para con quien ha de nacer la procreación que es fruto del matrimonio. La generación humana posee, de hecho, características específicas en virtud de la dignidad personal de los padres y de los hijos. La procreación de una nueva persona en la que el varón y la mujer colaboran con el poder del Creador deberá ser el fruto y el signo de la mutua donación personal de los esposos, de su amor y su fidelidad. La fidelidad de los esposos en la unidad del matrimonio comporta el recíproco respeto de su derecho a llegar a ser padre y madre exclusivamente el uno a través del otro. En el punto B hablaremos sobre la fecundación artificial homóloga. Una vez declarada inaceptable la fecundación artificial heteróloga,
Se nos pregunta cómo se deben valorar moralmente los procedimientos de fecundación artificial homóloga, FIV e inseminación artificial entre los esposos. Es preciso aclarar previamente una cuestión de principio. Tenemos una pregunta. ¿Qué relación debe existir entre procreación y acto conyugal desde el punto de vista moral? La enseñanza de la Iglesia sobre el matrimonio y sobre la procreación afirma la inseparable conexión que Dios ha querido y que el hombre no puede romper por propia iniciativa. Entre los dos significados del acto conyugal, el significado unitivo y el significado procreador. ¿Es moralmente lícita la fecundación homóloga in vitro? La fecundación in vitro es la transferencia del embrión. No puede sustituir a la unión conyugal ni ser preferido debido a los riesgos y la intervención de terceros. Esta investigación fue adaptada en las clínicas por los médicos para ayudar a las parejas que no tienen hijos. La Iglesia considera que la fecundación in vitro de la transferencia del embrión moralmente es ilícita. La Iglesia insiste en que todo niño nacido debe ser acogido y llamado como mundo de Dios. ¿Qué criterios morales se deben proponer acerca de la intervención del médico y en la procreación humana? Las intervenciones médicas en la procreación deben respetar la sexualidad y el origen de las personas. ¿Cómo se debe valorar moralmente la inseminación artificial homóloga? Los hogares es aceptable, no reemplaza el acto conyugal, sino que los facilita para alcanzar su objetivo natural. La Iglesia nos habla acerca de la fecundación del in vitro de transferencia del embrión. Es ilícito y es rechazado, porque según el orden moral, la masturbación es inapropiada para la relación sexual. El sufrimiento para la esterilidad conyugal. Los hogares que no tienen hijos es el deseo de descendencias naturales y fuentes de estas parejas. Los hogares no otorgan un derecho a tener hijos, sino solo a realizar actos naturales. Los hijos deben ser vistos como un don, como una propiedad, no como una propiedad. Tienen derecho a ser futuro del amor conyugal y respetados desde la concepción. Siguiendo con la exposición, doy pase a mi compañera. Punto 3. Moral y ley civil. Los valores y las obligaciones morales que la legislación civil debe respetar y sancionar en esta materia. Son valores morales fundamentales inviolables, el derecho a la vida de todo individuo humano inocente, los derechos de la familia y de la institución matrimonial de acuerdo a la condición natural. La biomedicina requiere la intervención de las autoridades políticas y legislativas porque el recurso incontrolado de estas técnicas podrían tener consecuencias imprevisibles y nocivas para la sociedad civil. La práctica de la biomedicina, el eugenismo y la discriminación podrían verse legitimados, los cuales constituirían un grave atentado contra la igualdad, contra la dignidad y contra los derechos personales del ser humano. La intervención de la autoridad política se debe inspirar en los principios racionales que regulan las relaciones entre la ley civil y la ley moral,
reconociendo la defensa de los derechos fundamentales como son el derecho a la vida y a la integridad física desde la concepción hasta la muerte, el derecho de la familia y el matrimonio como institución, el derecho de los hijos a ser concebidos, traídos al mundo y educados por sus padres. La autoridad política no puede autorizar procedimientos que exponen gravísimos riesgos. Si la ley positiva y las autoridades políticas reconocen las técnicas de transmisión artificial de la vida y los experimentos a ellas ligados, ampliarían más la brecha abierta por la legalización del aborto. El respeto y la protección de la vida se han de garantizar desde su concepción. Su interrupción exige sanciones penales apropiadas para toda deliberación de los derechos. La ley no podrá tolerar, aunque sea el estado embrional, ya que no puede tratarse como objeto de experimento. La ley civil no podrá autorizar aquellas técnicas de procreación artificial que arrebatan y manipulan la vida en beneficio de terceras personas, como de médicos, biólogos, poderes económicos o gubernamentales. La legislación deberá prohibir además los bancos de embriones, la inseminación post-mortem y la maternidad sustitutiva. La ley civil debe estar regulada por las normas fundamentales de la ley moral. La legalización del aborto y la tolerancia jurídica de los convivientes no casados dificultan el respeto de los derechos fundamentales mencionados en esta importante instrucción. Es necesario que los estados tomen conciencia de las implicaciones culturales, ideológicas y políticas relacionadas con las técnicas de procreación artificial. La legislación civil se muestra incapaz de garantizar la moralidad congruente con las exigencias naturales. Se deben reformar las leyes positivas moralmente inaceptables y corregir las prácticas ilícitas. Las ciencias biomédicas persisten en prácticas contrarias a la vida y a la dignidad del hombre. Conclusiones. La difusión de técnicas que intervienen en procreación humana plantea gravísimos problemas morales relativos al respeto debido al ser humano desde su misma concepción y la dignidad de la persona, de su sexualidad y de la transmisión de la vida. La Congregación para la Doctrina de la Fe dirige de nuevo un caluroso llamado a todos aquellos que pueden ejercer una influencia positiva para que se respete la vida y el amor, a los responsables de la formación de las conciencias y de la opinión pública, a los hombres de ciencia y a los profesionales de la medicina, a los juristas y a los políticos. La Iglesia desea que todos comprendan la incompatibilidad entre el reconocimiento de la dignidad de la persona humana y el desprecio de la vida y del amor, entre la fe en el Dios vivo y la pretensión de querer decidir arbitrariamente el origen y el destino del ser humano. La Congregación para la Doctrina de la Fe dirige una llamada alentadora a los teólogos moralistas para que profundicen y hagan más accesibles a los fieles las enseñanzas del magisterio de la Iglesia, a la luz de una concepción antropológicamente correcta de la sexualidad y del matrimonio. Defender al hombre contra los excesos del mismo poder. Solo de este modo se podrá asegurar a la humanidad del mañana a la posibilidad de vivir y de amar con la dignidad a la libertad que nacen del respeto de la verdad. De acuerdo al don de la vida y los principios morales, se invita
a comportarse como el buen samaritano y a reconocer en el más pequeño de los hijos de los hombres al propio prójimo. Muchas gracias.